¿Por qué un Dios de amor permite que suframos? Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Bienvenidos nuevamente, bíblicamente hablando. Jenny, ¿cómo estás? Una nueva temporada, bienvenida. Bueno, bien, agradecida con Dios por estar aquí, Jorge. La verdad es que esta temporada está renovada. Qué bueno, amén. Wow, la pregunta de hoy, ¿por qué Dios permite que suframos? Increíble, esta es una duda que confronta a muchos teólogos, filósofos, cristianos. Veamos lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para compartirles el día de hoy. Pero antes de iniciar, creo que es importante aclarar y que tomemos en cuenta que nuestra herencia y nuestra promesa por parte del Señor está en el reino de los cielos. Justamente en Lucas 12, 32, 34 nos dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo que significa que nuestro corazón debe estar enfocado en la eternidad. Pero es difícil asimilar esto, es difícil no preocuparnos por la muerte porque somos seres humanos y el Señor nos conoce. Sin embargo, el día de hoy nos gustaría compartirle algunos puntos muy importantes respecto al sufrimiento. Así es, y vamos a recordar un poco del primer podcast de esta segunda temporada, y es que la Biblia nos enseña el origen del sufrimiento y el origen de la muerte física. En Génesis 2, 16 y 17, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios creó al hombre con la voluntad libre de tomar decisiones. Esa libertad conlleva la responsabilidad de asumir las consecuencias ante nuestros actos. Y esto quiere decir que muchas de las acciones que nos suceden día con día a veces son consecuencias de nuestras decisiones y nuestra desobediencia. ¿Cómo puede un Dios amoroso permitir que continúe el sufrimiento en el mundo que Él creó? Para aquellos que han soportado un gran sufrimiento, esto no es una pregunta filosófica, sino profundamente personal y emocional. ¿Cómo responde la Biblia a este problema? ¿Nos da la Biblia algunos ejemplos de sufrimiento y algunas indicaciones de cómo enfrentarlo? Dios, en su amor, siempre buscará nuestro bien. Así como un padre que ama a su hijo lo corrige. En Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así que Dios permite este tipo de sufrimiento o estas situaciones con fines correctivos o incluso instructivos para forjar nuestro carácter. Incluso también como un llamado de atención, una alerta para arrepentirnos, acercarnos a Él, crecer espiritualmente y creer en Él también como único Salvador. La Biblia es sorprendentemente realista cuando se trata del problema de soportar el sufrimiento. Por una razón, la Biblia dedica un libro entero para tratar este problema. Este libro es acerca de un hombre llamado Job. Comienza con una escena en el cielo que proporciona al lector la información de fondo para el sufrimiento de Job. Él sufre porque Dios contendió con Satanás. Hasta donde sabemos, Job nunca se enteró de esto, ni ninguno de sus amigos. Por tanto, no es sorprendente que todos ellos lucharan para explicar los sufrimientos de Job desde la perspectiva de su ignorancia, hasta que finalmente Job descansa solamente en la fidelidad de Dios, la esperanza de su redención. Ni Job ni sus amigos entendieron en ese momento las razones de su sufrimiento. De hecho, cuando Job finalmente es confrontado por el Señor, Job se queda callado. La silenciosa respuesta de Job de ninguna manera trivializa el intenso dolor y la pérdida que tan pacientemente había soportado. Más bien, subraya la importancia de confiar en los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, incluso cuando no sabemos cuáles son esos propósitos. Así es. Y la verdad es que Dios, en su amor, soberanía, omnipotencia y bondad, permite el sufrimiento sin que sea incoherente claramente con sus atributos para lograr llegar a un bien. En Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Otro ejemplo del sufrimiento en la Biblia es la historia de José en el libro de Génesis. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. En Egipto, él fue culpado con falsas acusaciones y echado en prisión. Como resultado del sufrimiento y perseverancia de José, por la gracia y el poder de Dios, José es luego promovido a gobernador de Egipto, el segundo en importancia después del mismo faraón. Él se encuentra entonces en la posición de proveer a las naciones del mundo durante un tiempo de hambruna, incluyendo a su propia familia y hermanos que lo habían vendido como esclavo. El mensaje de la historia se resume en el discurso de José que vemos en Génesis 50 del 20 al 21. Ahora, un dato interesante, queridos hermanos, es que existen grados de sufrimiento. Por ejemplo, el sufrimiento interno, que es el sufrimiento personal, ya sea físico o emocional, por el simple hecho de que estamos vivos. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, sentimos un dolor. Ahora, otro sufrimiento, el sufrimiento sustitucional, que es el sufrimiento ajeno que se siente personal. Un ejemplo, como una madre al ver a su hijo sufrir o lo que sentimos ante la muerte de un familiar o alguien amado, este dolor existe porque otras personas existen. Y el sufrimiento adoptado, que este sufrimiento incluye un poco del sufrimiento sustitucional, pero va más allá. Y este es el sufrimiento que tuvo Jesucristo a nuestro favor. Jesús encarnó, tomó de lo nuestro y lo hizo propio. Era inevitable que al hacerse hombre con búsqueda de nuestra redención, que no se enfrentara al dolor. Jesucristo adoptó nuestros merecidos dolores por amor para salvar a la humanidad a través de su sufrimiento. Podemos leer en Isaías 53 del 3 al 6 también como una referencia profética muy importante. Amados hermanos, vemos que en Romanos 8:28 contiene algunas palabras de consuelo para aquellos que soportan tribulaciones y sufrimiento. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados en su providencia. Dios orquesta cada evento en nuestras vidas, aún el sufrimiento, la tentación y el pecado, para llevar a cabo nuestro beneficio, tanto temporal como eterno. Recordando un poco lo que mencionamos al principio, Cristo, el eterno Hijo de Dios, en quien mora la plenitud de la divinidad de Dios, ha vivido en la tierra como un ser humano, y ha soportado el hambre, la sed, la tentación, la vergüenza, la persecución, la desnudez, la aflicción, la traición, la burla, la injusticia y la muerte. Por tanto, Él está en posición de cumplir el anhelo de Job, como se menciona en Job 9, 33-35. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, quite sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Así es, y podemos aclarar que cuando Dios nos consuela, no es desapareciendo nuestras aflicciones inmediatamente. De ser así, todos nos acercaríamos a Dios únicamente con el propósito momentáneo de que nos quite aquella aflicción por la cual estamos pasando, y la verdad es que no por amor como debería ser. La consolación es recibir fortaleza, ánimo, esperanza para soportar día tras día las aflicciones a través de su palabra, la Biblia. Por lo tanto, nuestra reacción ante la aflicción debe ser de confianza en el Señor, como la tuvo Job. Job 1 del 20 al 21 dice: Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí podemos ver que número 1, Job adoró a Dios por lo que es y por todo lo que hace y lo que hizo. Número 2, confió en Él en vez de culparle por las situaciones por las cuales pasó. Número 3, él bendijo a Dios porque su amor no era medido por la cantidad de cosas que poseyera, por su prosperidad. Debemos buscar el propósito de Dios dentro de cada aflicción por la cual estamos pasando y aprender de ellas y dejar que el Señor haga con nosotros siempre su voluntad. Así que Dios me los bendiga, mis hermanos, y confiemos en el Señor, porque nuestro entendimiento es limitado, pero tenemos un Dios grande y nuestro Dios es infinito y sabe todas las cosas que pasan, por las que nos pasan y lo que nos pasarán, con un propósito final.
Claro que sí, para concluir, queridos hermanos, el teísmo cristiano es de hecho la única cosmovisión que puede darle un sentido consistente al problema del mal y del sufrimiento. Los cristianos sirven a un Dios que ha vivido en esta tierra y que ha sufrido el trauma, la tentación, la pérdida, la tortura y el hambre, la sed, la persecución e incluso su ejecución. La cruz de Cristo puede ser considerada como la última manifestación de la justicia de Dios. Cuando nos preguntamos ¿qué tanto le importa a Dios el problema de la maldad y el sufrimiento? El cristiano puede señalar la cruz y decir demasiado. Me uno en oración por cada uno de ustedes, mis hermanos, amados. Oro porque no importa cuán grande es el sufrimiento que estemos pasando en este momento, tenemos una promesa que el Señor nos ofreció, que por voluntad propia decidió enviar a su Hijo, sufrió más de lo que cualquiera hemos sufrido nosotros. Dios me los bendiga y los esperamos para la próxima sesión de Bíblicamente Hablando. Hasta luego. Bye.